Ya sabe que tenemos 4 días, ¿ven? Dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 26 de Génesis: en aquel tiempo hubo hambre en la tierra. Diga conmigo, hambre. Hambre. Además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo número 12, leemos: sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que había abierto los criados de su padre Abraham, en sus días los filisteos le habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque te ha hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó, y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, por cuanto los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron contra los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso el pozo lo puso por nombre Esek, porque se había peleado por él. Después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él, y le puso por nombre Sidna. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él, y le puso por nombre Rebot, y dijo: ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba aquella noche, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo a los siervos de Isaac. Abimelech vino desde Gerar, donde él estaba, y con él vinieron a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Isaac le dijo: ¿por qué venís a mí si me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros? Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, haremos contigo este pacto, tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos echado bien y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces le ofreció un banquete, comieron y bebieron, se levantaron de madrugada y se hicieron mutuos juramentos. Luego Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. Aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Amén. Hoy vamos a hablar de los pozos que muchas veces nuestros antecesores abrieron, y por nuestra ceguera espiritual, por nuestra incredulidad, no estamos entendiendo cuáles fueron los fundamentos por los cuales se abrieron, y estamos perdiendo nosotros la oportunidad de ser bendecidos. Diga conmigo: por mi incredulidad, fuerte, por mi incredulidad y mi ceguera, no veo los pozos. Ahora nosotros estamos viendo que Abraham había, aún en vida, había mandado abrir pozos en distintos lugares, y esos pozos habían sido esa tierra donde se abrió los pozos de Abraham para poder dar de beber a sus animales y beber ellos mismos. Abraham en su tiempo de vida había comprado al rey Abimelech, es decir, de que él pagó un precio para poder ocupar un cierto territorio y poder allí abrir pozos. Nosotros muchas veces, hermanos, como padres de familia, como futuros padres de familia, estamos pagando un precio por un territorio que estamos adquiriendo a través de la fe.
Es decir, que muchos esfuerzos estamos produciendo nosotros para poder mantenernos estable en un área determinada y poder dejar beneficios o bendiciones a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vengan hasta que Cristo pueda llegar a buscar a su iglesia. Pero sucedió algo. Después de la muerte de Abraham, los filisteos los habían vuelto a tapar. Es decir, que cada uno de nosotros, en un momento determinado, hemos cavado, hemos trabajado, hemos producido la tierra, pero los filisteos, ¿quiénes son los filisteos? Aquellos que aman a Dios a su manera, aquellos que actúan a su manera, aquellos que dicen ser cristianos a su manera, aquellos que viven a su manera y sirven a Dios a su manera. Entonces, ¿qué sucede? Dice que después que murió Abraham, los filisteos taparon los pozos que los siervos de Abraham habían abierto en el territorio o en el terreno o en las propiedades que Abraham mismo había pagado precio por ellos. Los taparon. Pero dice la palabra del Señor que en el tiempo que Abraham muere, todo ese territorio le queda como herencia a Isaac, su hijo. Ahora Isaac, en el momento que toma posesión del terreno por derecho propio, derechos legales, Isaac ordena a sus criados a comenzar a abrir los pozos de su padre. Ahora nosotros vemos acá que cada uno de esos pozos tenían un nombre particular. La Biblia no lo declara, pero dice que Isaac lo abrió por nombre de acuerdo a lo que el padre suyo, Abraham, había hecho. Ahora, ¿qué significaría para nosotros esto en el ámbito espiritual? Que lo que nosotros hagamos hoy en vida, mañana nuestros hijos lo harán también a través del testimonio que nosotros dejamos. Y de acuerdo al principio nuestro y de acuerdo a nuestra fe, nuestros hijos procederán mañana a trabajar la misma tierra y de la misma manera que nos vieron a nosotros trabajar. Es decir, que lo que hoy nosotros estamos haciendo, mañana nuestros hijos lo van a imitar y van a comenzar a recibir beneficios. Ahora dice la palabra del Señor que cada vez que abrían un pozo, venían los filisteos y le decían: estas aguas son nuestras, pero no les sacaban el agua, sino que los pozos eran tapados por los filisteos y Isaac tenía que ir caminando, ir recorriendo la tierra y volver a abrir otros pozos. Y así sucesivamente los filisteos iban tapando los pozos. Ahora vemos nosotros que muchas veces las acechanzas que tenemos en nuestra vida, los conflictos que tenemos, la situación de vida que estamos pasando, la crisis que estamos pasando, son los filisteos de este siglo que están tapando los pozos que una vez nosotros hemos abierto a través de la fe. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender acá es que estos últimos días de este año 2017 vamos a comenzar a abrir los pozos. Tenemos que volver a abrir los pozos que nuestra desesperación, nuestras angustias, nuestras depresiones, nuestro desaliento, nuestros fracasos lo taparon. Porque tu fracaso se convirtió en el filisteo de este siglo que te atacó. Tu desaliento fue el filisteo que atacó para que tú tapes los pozos y tú digas: no tengo más nada que hacer. ¿Qué pasó acá? Isaac, en un momento determinado, cuando los filisteos comenzaron a tapar los pozos, no peleó por lo que era suyo, sino que Isaac tan solamente levantó tienda, como se usaba en aquel tiempo, y caminó y volvió, se acercó a otra parte donde estaban otros pozos que su padre Abraham en su tiempo de vida había abierto. Él lo confrontó contra el enemigo para decir: esto es mío por derecho propio. Ahora, cuando nosotros actuamos en fe, hay algo importante que más adelante vamos a venir a hablar de esto. Cuando actuamos en fe y nos mantenemos en fe, a través de lo que nosotros creemos y la palabra que se nos habló un día, nosotros comenzamos a tener derecho legal ante Dios. Legalmente nosotros podemos proceder en el ámbito espiritual para comenzar a tener cosas y beneficios que Dios, a través de la muerte de Jesús, ha proveído para nuestra vida. En una palabra, lo que Isaac tendría que haber hecho era recurrir a sus derechos legales para que los pozos que su padre abrió no les sean tapados. ¿Cuántas veces en este año el enemigo te quitó los recursos que una vez Dios te entregó? Ahora estamos hablando de recursos familiares, a donde Dios comenzó a restaurar el hogar, la familia, el matrimonio, donde Dios comenzó a restaurar en los hijos, donde Dios le comenzó a rescatar a nuestros hijos de la delincuencia, de aquellas cosas que quizás algunos probaron droga, quizás algunos comenzaron a embriagarse por la calle, a tener malas compañías, malos hábitos. Dios le comenzó a rescatar.
Pero llegó un momento que nuestra confianza cegó los pozos. Y volvemos a bajar los brazos. Y ahí nosotros comenzamos a dudar de nuestra fe. Y nuevamente nos cuesta recuperar el territorio perdido ayer. Ahora dice la palabra que Isaac volvió a abrir los pozos. Lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo es comenzar a reabrir los pozos que ayer el enemigo nos tapó. ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama tu enemigo? Tú lo conoces mejor que yo, porque más de una vez te atacó. Amén. Pero vuelvo a insistir en este punto. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido recursos desde enero a noviembre, por no decir hasta esta fecha? ¿Cuántas veces Dios nos proveyó recursos financieros y el enemigo nos quitó? ¿Saben por qué? Porque muchas veces, escucha esto, te voy a enseñar un secreto. Porque este es un pozo abierto a través de la fe. Muchas veces nosotros le hemos pedido a Dios, Señor, provee para tal fin cierta cantidad de dinero. A nosotros una vez nos pasó con mi esposa. Teníamos una deuda que pagar y no teníamos el dinero para pagar. Hace muchos años atrás. Y con mi esposa comenzamos a pedir a Dios el recurso financiero para saldar la deuda. Señor, somos hijos tuyos, necesitamos, porque esa es nuestra oración. Todo lo hemos hecho en un momento determinado, que no pasemos vergüenza, nos hemos avergonzado. Soy tu hijo, Señor, provee el recurso. Dios abre la ventana a los cielos, abrió el pozo celestial, las compuertas del reino y nos derramó la bendición. ¿Y sabe qué pasó? Más de una vez Dios te proveyó el recurso como a nosotros. No nos proveyó la cantidad de dinero que necesitábamos para saldar la deuda, sino más de lo que necesitábamos. ¿Y sabe lo que hicimos con mi esposa? No ocupamos el dinero para lo que necesitábamos. ¿Dios nos bendijo o no? Bendijo. ¿No te habrá pasado que durante el año vos en un momento determinado no le clamaste a Dios por un recurso financiero y Dios te lo otorgó y invertiste el dinero en lo que no tenías que invertir y quedaste con esto que no pudiste cubrir? Amén. Esos son los filisteos que están tapando los pozos de tu finanza. Porque uno de los pozos que Abraham abrió a través de Dios, a través de su fe, a través de lo que él creyó en Dios, que Dios podía hacer con él, podemos llamar el pozo de las finanzas. Y nuestra finanza nuevamente fue quebrada, nuestra finanza nuevamente fue lastimada, dañada, comenzamos a perder recursos financieros. Nos encontramos que el recurso que yo tenía ayer comencé a tener deudas mañana en distintos lugares y no tengo cómo cubrirlos. Y nuevamente Dios nos proveyó los recursos, pero nuevamente hicimos mal la tarea. Entonces a partir de esta noche nosotros podemos decirle al Señor, perdóname Señor, porque hice mal la tarea, invertí mal los recursos que me enviaste, y hoy Señor te pido que tú tengas misericordia. Ahora dice la palabra que les puso el mismo nombre que lo había puesto sus padres en su tiempo de vida. Ahora tu Padre Celestial, nuestro Dios bondadoso, hizo cosas por vos y por mí. Amén. Él trabajó por vos y por mí. Él hizo algo que vos y yo no hicimos. Dice la palabra del Señor que nosotros vamos a cegar, vamos a cosechar donde nunca sembramos. Amén. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque el trabajo lo hizo el Padre por nosotros a través de Jesús. La palabra del Señor dice que Él lo introduce en una tierra de abundancia, de prosperidad. Es decir, de que Dios nos entrega un territorio donde nosotros seremos bendecidos, seremos prósperos en todo lo que emprendamos. Entonces tenemos que entender esto. Ahora escucha bien, para poder recibir recursos que la tierra te va a proveer, en este caso el agua que tú estabas necesitando, el agua que necesitabas para saciar tu sed, en esta noche lo estamos llamando finanza. Tuvimos que trabajar, tuvimos que proveer esfuerzo nuestro, esforzarnos demasiado, trabajar más de lo debido, porque creíamos de que Dios nos iba a bendecir. Ahora fíjese algo importante, la Biblia nos enseña que manantiales de agua viva fluirían a través de nosotros y donde nosotros estaremos también. Sí, Señor. Ahora, ¿cómo Abraham consiguió manantiales de agua viva para poder saciar la sed de sus animales, de él mismo y de todos sus criados que tenía? Lo primero que nosotros tenemos que detectar en Dios es que necesitamos conocer el territorio. Usted no va a abrir un pozo, pregúntele a cualquier persona
que fue enviado, fue contratado para abrir pozos, para poder sacar agua, tiene que conocer el terreno, tiene que saber dónde cavar, tiene que conocer la profundidad que va a tener que hacer para trabajar, para poder sacar agua. Amén. ¿Me entiende usted? Una de las cosas, uno de los puntos importantes que tenemos que aprender esta noche es que yo debo conocer el territorio que Dios me asignó para poder cavar pozos y comenzar a tener agua. Ahora, comenzar a trabajar dentro y con las herramientas que Dios nos entrega. Amén. A través de la capacidad que nosotros tenemos. Dice la palabra que a cada uno de nosotros nos dio un grado de fe para que nosotros la activemos de acuerdo a nuestra capacidad a beneficio nuestro. Hay muchos que tienen fe para poder orar por alguien y se sana milagrosamente. Otros tienen que pelear una batalla para poder producir el mismo milagro. Es decir, que de acuerdo a tu capacidad, Dios te da el grado de tu fe. Entonces es importante que trabajemos. Diga conmigo, trabajar. Ahora, algo que tenemos que aprender, dijimos que, primeramente, conocer el territorio. ¿Usted conoce el territorio donde está? ¿Conoce el lugar donde Dios te asignó para que tú habites? Tenemos que conocer. ¿Por qué tenemos que conocer? Porque es el lugar que Dios nos entregó para bendecirnos. En este caso, tu casa, donde tú habitas hoy. Es el lugar que Dios te entrega para que tú seas bendecido allí. Para que tus hijos sean bendecidos, tus nietos sean bendecidos, tu matrimonio sea bendecido. Entonces debemos conocer el territorio. Y la única manera en que usted y yo conozcamos el territorio, el lugar estratégico, el lugar geográfico que Dios nos entrega, es poder relacionarnos con Dios para que nos enseñe a conocer el terreno, para comenzar a cavar el pozo donde va a haber manantiales de agua viva. Ahora, cuando llegamos a las profundidades, comenzamos a ver el ojo de agua. El ojo de agua es aquello que comienza a brotar de la tierra y comienza a darnos a conocer a nosotros que hemos llegado a una veta natural donde comenzaremos a tener el recurso que estamos necesitando. Pero todo esto lo conseguimos a través de esfuerzos, a través de trabajo, a través de sacrificios. En muchos casos nos hemos privado más de uno de invertir algo para poder proveer en esto porque veíamos necesario esto. No hemos negado a un asado, a una fiesta familiar, porque sabemos que este recurso lo deberíamos invertir acá, porque era necesario este sacrificio para producir en esto. Porque una vez que esto produzca, yo voy a poder hacer lo que estaba pensando primero. ¿Usted va entendiendo lo que estamos hablando? Entonces eso es lo que hizo Abraham, y eso es lo que Isaac entendió del padre de la fe, y lo mismo que estaba haciendo. Entonces el agua se puede hallar en ríos, hermano, en ríos, se puede hallar en manantiales, en lagos, y es necesario para nuestra vida. ¿Sabía usted que tu cerebro necesita alimento? El agua, 70% de agua necesita esto. Tu cerebro para trabajar, para poder funcionar correctamente, tu cerebro necesita el 70% del líquido que necesitamos beber. Miren cómo es esto, lo que nosotros debemos trabajar. Se necesita aún para las cosechas, para poder regar. ¿Cuántas veces nosotros vemos la necesidad? Hoy venía de Resistencia y escuchaba a una mujer que venía del interior del Chaco a visitar familiares en La Tosca, en esta fiesta navideña, y le decía a otra mujer, en el Chaco, cantidad de girasoles se perdieron por falta de agua en sectores. Y ella decía, qué lindas las plantas de girasol acá. De donde yo vengo del Chaco, muchas plantas de girasol fueron totalmente devastadas, destruidas, no produjeron por la necesidad del agua. Entonces nosotros necesitamos este recurso para poder ser bendecidos por Dios. Vuelvo a insistir, el agua para nosotros representa lo que es el Espíritu Santo. Necesitamos de este fluir en nuestras vidas para prosperar. Cuando no se halla estos tipos de reservorios naturales, lo que le pasó a Abraham, por eso que Abraham cavó pozos por distintos lados, porque no conseguía. Cuando usted pregunte a una persona que conoce del tema, cuando le contratan para cavar pozos, para sacar agua de un lugar, de un terreno, de un campo, y no hayan en tal lado, van en busca de otros lugares, tapan este y empiezan a abrir otros. ¿Por qué? Porque debemos trabajar para poder recibir este tipo de recursos. Cuando no se halla estos reservorios naturales, debemos cavar pozos en distintos lugares.
Es decir, que en la parte espiritual, en el aspecto espiritual, si una estrategia que estamos usando para ser bendecidos no nos sirve, debo comenzar a buscar en Dios una estrategia que me sea útil. Sí, Señor. Y cuando yo recibo la estrategia por parte de Dios para comenzar a ser bendecido, entonces no abandonar la estrategia, sino trabajar en ella para poder ser próspero en lo que emprenda. Te explico de la siguiente manera. Había un vecino nuestro en Resistencia, conocido de mi esposa antes que yo, que comenzó vendiendo hojotas, chinelas, ¿no? Las hojotas que conocemos nosotros, chinelas. Y comenzó a vender primeramente así, de esa manera. Y cada vez que vendía, prosperaba. Pero ¿qué hizo? Los primeros ingresos que recibió no lo invirtió, sino que compró nuevamente materia prima para volver a producir ganancia. Y eso es lo que hacemos mal. Cuando Dios comienza a bendecirnos, nosotros invertimos la bendición primera y nos olvidamos que debemos volver a trabajar en esto para poder recibir mayores recursos. ¿Me va entendiendo lo que estamos hablando? Use la estrategia espiritual para entenderlo mejor. Ahora, este vecino, ¿qué empezó a hacer este varón? Comenzó a trabajar, y cuando menos se dieron cuenta, los del barrio, comenzó a tener camioneta, comenzó a tener auto, comenzó a edificar su casa. Su casa era un ranchito que se caía, hermano, pero creyó que Dios lo bendecía vendiendo hojotas. Hoy tiene una casa, está por edificar el segundo piso. Muchos años le llevó para edificar su casa. Tiene auto, el hijo tiene negocio, tiene camioneta el hijo, una scooter tiene el hijo, una camioneta. ¿Y sabe qué? Tiene recursos. Pero él creyó que cuando el Señor le dijo vende hojotas, él vendió hojotas. Y después no tan solo vendió hojotas, vendió zapatillas, vendió ropas interiores, ropa de abrigo y cosas por el estilo. Es decir que los primeros recursos, de acuerdo a la estrategia de Dios que le entrega a él, le ayudó a futuro de poder anexar nuevas cosas para poder seguir vendiendo nuevas mercaderías, para seguir vendiendo y crearse nuevos recursos. Esto quiere decir, hermano, que cuando este pozo no te funciona en tu Dios manantial de agua, tú tienes que buscar en Dios, en tu territorio, en la estrategia que Dios te está dando, en el diseño de Dios, donde cavar pozos para que tu casa sea bendecida. Sí, Señor. Hemos perdido mucho tiempo durante este año. Mucho tiempo. ¿Y sabe dónde perdimos? En que Dios comenzó a bendecirnos. Y contento porque Dios me bendijo. Dios me dio la motito. Ayer oraban por la moto de Claudio, que vino de Buenos Aires a pasar estos días en su casa con los padres. Y una de las oraciones, una palabra de oración que desaté sobre él, le dije: Señor, esta moto se convierte en un auto. Y le digo: hijo, empieza a reunir los recursos financieros para que cuando tú vengas a fin de año, vengas con el auto desde Buenos Aires. Amén. Es decir, que en un año él tiene que trabajar en la fe para que Dios le provea el vehículo. Amén. Y me dijo: lo voy a hacer, pastor. Amén. Ahora, cuando Dios te habla y te comienza a dar un diseño, no pierdas la visión de Dios. Sí, Señor. Entonces nosotros quedamos confianzudos, nos quedamos satisfechos con lo que Dios comenzó a darnos. Me quedé con la moto sabiendo que puedo comprarme un auto. Me quedé con la ampliación de 2 dormitorios cuando yo puedo hacer 4. ¿Me va entendiendo? Amén. Tranquilo, ya estoy conforme con esto. No, Dios quiere darte mucho más abundantemente de lo que ya tienes. Por eso que Él te dio una estrategia para poder comenzar a ser bendecido. ¿Me va entendiendo? Amén. Sea sabio en su entender con Dios. Ahora, Él comenzó a cavar pozos. Para cavar pozos se necesita la herramienta, como te decía, y la herramienta te va a dar Dios. ¿Cuáles serían tus herramientas? La estrategia que Dios te va a dar a conocer para que seas prosperado. Como el caso de este varón, Dios le dijo: vende hojotas, y así comenzó su trabajo. ¿Y sabe qué? A partir de hace unos meses atrás me enteré de que no tan solo, porque antes también le trabajaba en cuestión de albañilería, no tan solo tiene esas cosas, sino que ahora es contratista, es decir, que contrata personas para dar trabajo. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo lo bendijo el Señor? Porque él escuchó Amén. La voz de Dios, como Dios te habló durante todo este año. Amén. Algo que el apóstol Carrillo, el papá, cuando vino acá, me dice, cuando fuimos a Buenos Aires juntos, me dice: hijo, un día estábamos
compartiendo un momento los dos solos. Estábamos con mi otro hermano acá en Buenos Aires, Gastón, también escuchando la instrucción de papá. Y dice, hijo, quiero que anhelas en tu corazón, me preguntó. Y yo le dije, mira papá, mi sueño de toda la vida es esto. Entonces me dice, ¿y qué tienes para comenzar esto, lo que vos estás anhelando hacer? Y le comenté el recurso que con mi esposa nosotros tenemos. Y me dice, ¿sabe qué? Haz lo que piensas, porque de hecho Dios va a usar esto para comenzar a bendecirte. Amén. Entonces lo que Dios te está hablando en esta noche, hazlo para que Dios comience a bendecirte. Amén. Esa es la herramienta que Dios te está dando. Ahora, donde se pone el mayor esfuerzo y trabajo posible para que muchas veces se caben en un lado y no se haya agua debiendo hacer el mismo trabajo en otro lugar. Y para concluir esta noche, hermano, para poder ir llevando esta enseñanza hasta el 30 de diciembre, te quiero decir el último punto que va a ser pie para la palabra del miércoles, del día de mañana domingo, perdón. Lo siguiente, los pozos que abrió Abraham representaban en el ámbito espiritual todo aquello que marcaría la vida de su hijo Isaac y de sus generaciones. Es decir, que todo lo que Abraham hizo en vida marcó en la vida de su hijo en el ámbito espiritual. Muchos de nosotros nos preocupamos, escucha esto, nos preocupamos de dejar la herencia material a nuestros hijos. Algunos directamente ni eso piensan dejarlo, ¿me entienden? Pero ¿qué pasa? Queremos dejarle una herencia material a nuestros hijos. Queremos dejarle una casa, le dejamos un auto, Dios nos bendice, nos prospera, a este le dejo un celular, al otro le dejo la tablet, al otro la computadora, le dejamos una bendición material. Nos preocupamos porque nuestros hijos necesitan esto. Compramos un terreno, compramos dos, compramos tres propiedades y le dejamos, tenemos tres hijos y le dejamos un terreno a cada uno de nuestros hijos. Para que no se peleen después de muerto, decimos los papás. Pero ¿qué sucede? Nos preocupamos por dejar una herencia material. Y lo que pesa en la vida de un hijo de Dios es la herencia espiritual. Amén, sí, Señor. Por eso que Abraham dejó un legado espiritual en la vida de Isaac. Por eso que en un momento determinado Dios se presenta a Isaac como se presentó a Abraham y como se presentó a Jacob luego. Y le dice, el lugar donde tú estás es tuyo. Si usted me siguió en la lectura, Dios lo bendice a Abraham, a Isaac. Donde Dios le habla a Isaac, le dice, no vayas a Egipto, no vuelvas de donde yo te quité a Isaac. Y eso es lo que muchos de cristianos hacen, vuelven de donde Dios le quitó, vuelven a la pobreza, a la necesidad, a la enfermedad, Señor. porque nuevamente opaca la fe porque estoy conforme con lo que ya tengo. Peleé la buena batalla. Amén. Dios le dijo a Isaac, no vuelvas a Egipto. Sí, Te Señor. quité de aquel lugar, había hambre en la tierra, como los tiempos de tu padre. No vuelvas donde hay escasez, no vuelvas a esos amigos que ayer dejaste, no vuelvas a tu pasado de pecado. Yo, por ejemplo, hay algo que tengo muy claro, hermano. Yo sé de dónde Dios a mí me quitó, qué es lo que hacía lejos de Dios. Y lo que Dios me habla a través de su palabra a mí esta noche, me dice, no vuelvas a tu pasado, no vuelvas hasta el Egipto, a Egipto donde yo te quité ayer, no vuelvas a esos tiempos de ayer. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿qué debemos hacer? El primer consejo que Dios te da para finalizar esta noche es que no vuelvas del lugar de donde Él te quitó ayer. Sí, Señor. ¿Me entiende usted o no? Amén. No vuelvas a tu pasado. Ay, si yo dice, no vuelvas a tu pasado. Si vuelvo con la noviecita que tenía, no vuelvas a tu pasado. No vuelvas del lugar donde Dios te quitó. Dios le dijo a Isaac, no vuelvas a Egipto, Isaac. Ve y muévete al lugar, habita como forastero y allí yo te bendeciré. Y luego dice Dios, escucha esto, yo estaré contigo. Ahora, cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos habla, como estoy más seguro que a más de uno le está hablando Dios, voy acá. Dios le promete estar con Él. Si yo soy obediente al consejo que Dios me entregó un día, Él promete estar conmigo. ¿Y por qué muchas veces decimos como hijos de Dios, Dios me ha abandonado? Dios me ha dejado solo. Ya nada me resulta como ayer. Me siento nuevamente solo, volví a tener angustia, volví a estar deprimido. ¿Pero por qué, hermano?
sentimos eso dentro de nosotros, como que Dios nos abandonó, cuando en su palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios nunca te abandonó, el tema está que tú le dejaste a Él. Tú le dejaste a Él. Él no te dejó a vos. Él está a tu lado esperando. Pues yo estaré junto a ti, estaré contigo. Donde tú vayas voy a estar. El tema está que yo y usted y yo abandonamos a Dios. Y después decimos, Dios me ha dejado solo, me ha desamparado. No, Dios nunca te desampara. Nosotros le damos la espalda a papá. Sí, Señor. Aleluya. Entonces Dios le dice, yo estaré contigo, te voy a bendecir. ¿Cuál fue la palabra que Dios desata a la vida de Abraham cuando Abraham escucha la voz de Dios por primera vez? Bendita serán en ti todas las familias de la tierra y tu descendencia será de bendición para ellos también. Amén. Ahora, la promesa de Dios a Isaac, luego de la muerte de Abraham, su padre, es la misma. Donde nosotros vemos, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a tu padre. ¿No le dijo el rey Abimelech? ¿No le dijo el juramento que yo hice con el pastor de la iglesia? A tu padre. Amén. Sí, Señor. Es decir, que nosotros somos responsables de la bendición de los hijos. Bendito Dios, fuerte ese aplauso. Escucha esto. Ahora, cuando hablamos de multiplicación, hablamos de extendernos, de producir más de lo que nosotros pensábamos hacer. Como el testimonio de este varón que le comentaba, Dios le dijo, vende al OJ, y Dios lo extendió, lo multiplicó y comenzó a tener negocios. Sí, Señor. ¿Me entiendes? No tan solo la casa vendía, sino que alquilaba locales en el centro de Resistencia. Ahora escucha, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra. Ahora, hay algo importante, mi hermano. Cuando Dios promete bendecirte, Dios no te quita tu bendición. Amén. Sí, Señor. ¿Y por qué nosotros decimos, Dios me ha desamparado, ya no soy bendecido? No, lo que Dios da no quita, hermano. Sí, Señor. Nosotros lo perdemos en la desobediencia. Amén. ¿Me va entendiendo lo que estamos hablando? Entonces es importante que nosotros podamos entender los propósitos de Dios en nuestra vida y el fundamento de su palabra. Ahora dice la palabra del Señor lo siguiente: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hay una bendición. Diga conmigo, yo como padre soy bendecido. Soy bendecido. Y por causa mía, Por causa mía, mis hijos serán de bendición. serán de bendición. Donde tus hijos pisen, llevan la bendición del Padre y de la Madre. Amén. Amén. Donde nosotros como hijos de Dios pisamos, llevamos su bendición. Sí, Señor. Amén. Porque estamos hablando de lo que Dios nos entrega a nosotros, las atribuciones de Dios en nuestra vida. Estamos hablando de Él en esta noche y de cómo Dios nos ama y nos bendice. Por cuanto, escuchá, oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando Dios comienza a bendecirnos, como dice el libro de Deuteronomio, la palabra del Señor dice: guarda las palabras, atesora la palabra, vive a través de la palabra, la Biblia. Y Dios prometió a nosotros bendecirnos con abundante bendición. Cuando nosotros decimos que hay escasez en casa, es porque nosotros estamos permitiendo esto. Hay algo en nuestra vida que impide la bendición de Dios. ¿Me entiende? Amén. Hay algo en nuestra vida. Hablábamos con mi esposa hoy muy temprano, porque me levanté muy temprano para viajar a Resistencia hoy. Y hablábamos nosotros de mi hijo Jonathan. Todos le conocen a Jonathan, la mayoría. Y ¿saben qué? Nos poníamos a pensar con mi esposa. Mi esposa dice algo: ¿cómo es las cosas con Dios? Él no busca nada y todo el mundo le entrega de todo. Le regalaron aire acondicionado. Escucha esto. Le regalaron heladera. 2 heladeras le regalaron. Amén. La suegra le provee materiales de construcción. Y para que la suegra te provee bendición a vos, porque le caíste en gracia. Convengamos que la suegra muchas veces pelea con los yernos por las hijas. Pero fíjese, estaban pensando, ¿y cómo es? Después, hermano, empezamos a analizar nuestro caminar con Dios. Mi hijo Esteban, hermano, trabaja, ¿sabe dónde él trabaja?
y ahora le llevaron a la parte de perfumería donde está él trabajando. Hace 2 días atrás o 3 días atrás me fui para Resistencia nuevamente a buscar unas cosas para nosotros allá, y me dice: papá, tengo algo para hombres, creo que te va a gustar. Un perfume Christian Dior original me lo regaló, porque a él le regalaron en el trabajo por vendedor que es. Hace bien la tarea. Tiene una cantidad de perfumes importados de marca, no eso que compramos que son imitaciones, lo original, hermano. Cuando comienzan a hacer las promociones de venta, entonces, y él agarra y me regala los perfumes, le perfuma a la mamá, todo. A mi suegra cuando estaba en vida, a mi mamá. Pero nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿cómo es posible que de pronto alguien que no conoce a tu hijo comienza a bendecir a tu hijo? Amén. Ahí está tu tarea como padre. Eso es lo que hizo Abraham. Esas bendiciones son espirituales. Amén. Donde la Biblia dice: y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Amén. Sí, Cuando Señor. nosotros comenzamos a caminar en el plan de Dios y empezamos a escuchar la voz y empezamos a obedecer a Dios, hermano, es escuchar la voz de la palabra, es leer las Escrituras y vivir a través de ella, esforzarnos a agradar de esta manera. Comienzan a venir las bendiciones a nuestra vida. Comienzan a venir los recursos a nuestra vida. Sí, De Señor. pronto, como esta noche cuando empezamos a hablar del aniversario que es el 3 de enero, y sacamos así el nombre de alguien acá, Romina cuando comenzó a congregar con nosotros, una noche como cualquiera, como hoy por ejemplo, comenzamos a hablar de palabras donde íbamos a declarar bendición para los hermanos, y Dios me da una palabra y me dice que diga lo siguiente: que el que cree y de lo que están en esta noche en este lugar van a tener casa sin invertir un centavo. Amén. Sí, Señor. ¿Y quién va a querer esa palabra? ¿Quién va a querer esa palabra? Van a recibir materiales de construcción sin pagar un centavo, decía. ¿Quién recibe esa palabra? Empezaron a levantar algunos las manos, entre ellos Gladys Quiroz y Romina. Y los que conocen la casa de Romina, ella no gastó nada, hermano. Amén, sí, Señor. Y usted va a decir: es el gobierno. Sí, pero dentro de todo el grupo que había fue seleccionada. Amén. Amén, sí, Señor. Y ahí estuvo la mano de Dios. Amén. Porque muchos que estaban anotados hasta el día de hoy siguen esperando. Sí, Señor. Salimos a hacer visita nosotros por la zona y hablamos con los vecinos, visitamos, oramos por las casas, y los vecinos dicen: me sacaron fotos, me cansé de sacar fotos y hasta hoy estoy esperando, y te estoy hablando de años que han pasado. Sí, Señor. Aleluya. Cuando nosotros comenzamos a caminar dentro de lo que Dios establece en nuestra vida, Dios comienza a mover. Amén. Y aún el diablo va a obedecer y te va a bendecir. Amén. Amén. Aún el diablo soltará los recursos para tu vida. Aplaudirle fuerte al Señor. Amén. Bendito sea el Padre de gloria. Amén. Concluyo con esto para poder seguir mañana. Te vuelvo a repetir la misma palabra. Los pozos que abrió Abraham representaban en el ámbito espiritual todo aquello que marcaría la vida de su hijo Isaac. Y se transmitía de generación a generación esta bendición. Y todas las generaciones después de él. La Biblia dice que en ti sería bendita toda la familia de la tierra. Los pozos representan proféticamente todo aquello que sostendrá nuestra vida, en nuestro llamado ministerio y aún en nuestra familia. Amén. Amén. Sí, Señor. Que es Gloria a proféticamente, es lo que Dios declara anticipadamente lo que vendrá. Amén. Sí, Señor. Y en esta noche yo creo, hermano, que comenzaremos a vivir una dimensión diferente. Amén. Porque para el año 2018 tenemos que entrar con nuevos recursos, nuevas estrategias que creo que Dios nos está pensando a dar. El año que viene como familia, no tan solo como congregación, sino como familia debemos extendernos, debemos proyectarnos a cosas mayores, debemos crecer a cosas mayores. Y eso es lo que vamos a conquistar el año entrante, vamos a comenzar con todo. Amén. Mira, te cuento algo. ¿Se acuerdan que, y con este testimonio concluyo, le doy mi palabra, ¿sí? Y para que usted vea que es cierto, cierro la Biblia. Cuando cierro la Biblia porque estoy por terminar. Escuche esto. Fuimos a Buenos Aires, ¿se acuerdan que estuvo el apóstol Carrillo en noviembre? Y ya teníamos pasaje, le acompañé. Estuve hasta el 15 de noviembre en Buenos Aires, en la zona de Florencio Varela y Quilmes con el apóstol. Hay un joven allá que me dice: ¿hasta qué día se encuentra en ese lugar? Yo le digo, me dice: yo paso a buscar a usted.
Hizo más de 2 horas de viaje en auto para ir a buscar hasta Florencio Varela. De ahí nos fuimos. Al día siguiente comenzaba una campaña en la zona de Lima, Buenos Aires. Ahí me conozco por primera vez con una mujer llamada María. Y los hermanos saben allá, que de los que me invitaron, que a mí me gusta lo que es el arándano. Entonces, ¿qué pasó? La hermana María, que supo que yo estaba y a mí me gustaba el arándano, yo estaba ahí escuchando todas las alabanzas y el movimiento que había antes del mensaje de la palabra. La hermana María de pronto viene corriendo con una bolsita de esa que te dan los comercios, verde, me acuerdo bien, y viene y me dice, esto es suyo. Y yo le digo, ¿qué es? Arándanos. Y yo hablo y digo, oh, gloria a Dios, gracias hermana, Dios me la va a bendecir. Y planificó llevarme a la cosecha. Habló con su hermano que maneja todo un campo de arándanos allá, para que yo vaya a conocer cómo se cosecha. Y le dice, hoy es el último día de cosecha en esta parte, en el campo. Tráelo antes de tal hora, porque de lo contrario no va a poder ver cómo se cosecha. ¿Qué pasa? Yo me voy, hermano. Me llevan a conocer. Ahí nuevamente el varón que trabaja en ese lugar, oro por él, se convierte a Cristo. Media hora de conversación, se convirtió a Cristo el hombre. Ahí me agarra y me dice, Abraham, me dice el lugar aquel, que no me acuerdo cómo se llama ahora, donde está todo conservando con frío, las cámaras, abra la cámara y entréguele 3 bandejas al pastor que lleve. 3 bandejas grandes. Y yo tengo en casa las bandejas con manteca y todo, me dieron. Ahora, ¿qué pasó cuando nosotros volvíamos de esa zona? Volvíamos a la casa donde yo estaba parando, en Lima, Buenos Aires. Íbamos hablando con María y Jesús manejaba la camioneta. Jesús es el esposo de María. Y yo le declaro esta palabra, escucha esto. Por cuanto lo que hicieron por mí, por cómo se movieron para que yo sea bendecido, le dije. Ellos no tenían casa donde vivir, y tengo las fotos, hermano, acá. No tenían casa donde vivir, no tenían el hombre no tenía trabajo estable, mire, pasaban necesidades. Dice, yo no estoy acostumbrado a vivir esto. En una piecita, hermano, vivía él y los hijos y su esposa. Tenían la cama, el colchón, en una habitación tenían todo. Entonces le doy la palabra y le digo, por cuánto esto hicieron, y se movieron, y me bendijeron, y me honraron de esta manera. La palabra dice que el que honra a profeta, bendición de profeta recibirá. El que da un vaso de agua, profeta, bendición de profeta recibirá. Eso dice la Biblia. Entonces yo, cuando iba en la camioneta, le agarro y le digo estas palabras. Le digo a María y a Jesús, su esposa. Le digo, no pasará mucho tiempo en que ustedes tendrán su propio terreno, su casa, y van a tener trabajo. Y van a dejar de pasar las necesidades. Hermanos, fue noviembre. Yo volví el 21 de noviembre a Florencia. Mire, saqué la fecha. ¿Sí? Estamos a 23 de noviembre, de diciembre. Pasaron entonces 21 mes y 2 días. Amén. Antes de que se cumpla el mes, la hermana me manda un mensaje. Y me dice la hermana, pastor, comenzó Dios a bendecirme. Y me empezó a decir lo que Dios estuvo haciendo. Y el día de ayer me mandan fotos del terreno, amén, con casa incluida, que le regalaron, hermano. Amén. Eso lo hace Dios cuando nosotros creemos. Amén. Mónica, si vos le estás creyendo a Dios, terreno con casa viene para vos, no tenés que creerlo. Sí, Señor, amén. Señor. Gloria a Dios. Los que quieren, hermano, tengo las fotos acá. Y eso no es nada. La hermana dice, pastor, me dice, eso no es nada. Me mandó un mensaje de audio inclusive, dice, me regalaron inodoro, bidet, me regalaron mesa, amén, ropa. Y de Yapa, hermano, de Yapa le llaman al esposo, a Jesús, para ponerlo a prueba por un trabajo. Y ustedes saben que muchas veces te llevan días de pruebas, que tenés que ir para conocerte, que tenés que ir para saber cómo el tema, y por sobre todas las cosas, para que los que te van a contratar te evalúen si vas a servir o no en el trabajo. Se va Jesús, se presenta, habla un día, al día siguiente se va para la prueba y le dice, ¿sabe qué? Usted pasa a ser efectivo acá. amén. Lo blanquearon con sueldo digno, hermano. ¿Sabe que cuando nosotros creemos, y todo está acá, el que quiera leer los mensajes acá está? Cuando nosotros creemos, hermano, lo que Dios puede hacer, eso es abrir pozo en la fe. Amén, amén. sí, Señor. Donde no hay agua, donde no hay recursos, Dios te lo da. Señor. Amén. Cuando tú Gloria a crees a Dios. la palabra,
Abraham se salió de su tierra y su parentela porque Dios le dijo, apartate y yo te voy a bendecir. Amén. Sí, Señor. Hace esto, Abraham, yo te bendigo. Abraham dejó todo, escuchó y se fue a un lugar donde no conocía, ni sabía que existía. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, hermano, en esta noche? Y con esto oramos. Hoy Dios te está diciendo que te apartes de lo que a Él no le agrada. Sí, Señor. Hoy te está diciendo, no, ¿por qué volviste a Egipto? Volvé a mi tierra. Amén. Hoy Dios te está diciendo, no vuelvas a Egipto, porque acá yo te tengo provisión. Sí, Señor. Haz lo que te mando, dice Dios, yo estaré contigo. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué vamos a buscar lo que no encontramos en otro lado cuando yo tengo acá? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Usted entiende lo que estoy Amén. diciendo, hermano? Amén. ¿Por qué buscar donde no hay? Dice la palabra del Señor. Porque hacéis tesoros donde hay polilla y aún el orín corrompe. Amén. Eso dice la palabra del Señor. En cambio, si nosotros le escuchamos a Dios, en esta noche algo puede suceder con usted. Elodia Carbonell, ¿te acordás de Elodia? ¿No? Elodia Carbonell, hermano, congregaba con nosotros y ella muy pronto vuelve con el esposo acá. Amén. Amén. Y con este testimonio te voy a invitar a que te pongas de pie. Elodia Carbonell tenía un juicio que no podía cobrar. Sí, Señor. Y ella viene y me dice, pastor, yo quiero que usted ore por mi vida porque necesito cobrar este juicio. ¿Y sabe cuál es el juicio? En la jubilación de su marido, el difunto. Vengo de años apelando esto. Era un día sábado, me acuerdo, como el día de hoy. Estábamos terminando a las 11 de la noche. Nosotros teníamos hasta las 12 de la noche culto antes. ¿Te acordás de él? Y ella viene y le doy una palabra. Y le digo, ¿vos crees que Dios te va a bendecir, Elodia? Sí. Entonces escucha lo que Dios tiene para vos y la palabra que Dios te da. Me acuerdo que le agarro y le digo a Elodia, mira Elodia, le digo, mañana vienen los abogados a verte. Era domingo. ¿Qué abogado trabaja los domingos? ¿Qué juzgado trabaja los domingos, mi hermano? Sí, Señor. Si lo que menos hacemos muchas veces es trabajar. Amén. ¿Sí? Convengamos en esto, ¿no es verdad? A veces tenemos papeles y papeles encajonados y nunca salen los papeles. ¿Sabes lo que sucedió? Domingo por la mañana sale Elodia de la casa a mirar quién eran los abogados, diciéndole que tenían que viajar para firmar los papeles porque se habilitó el cobro de ella. Amén. Eso lo hace Dios cuando nosotros le creemos. ¿Usted entiende? Amén. Y desde ese día Elodia dejó, mira, de ese día Elodia no dejó de ser bendecida. Sí, Señor. No dejó de ser bendecida. Hasta el día de hoy sigue siendo Tiene bendecida. su manita, todo. Cuando nosotros, sí, ahora está su casa, ¿no? Yo estoy voy a pasar un día allí a almorzar y con él y todo. Porque lo que Dios le está dando, Amén. Sí, porque un Señor. día creyó a la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos creen en la voz de Dios hoy? Sí, Señor. Amén. Yo te pido que te pongas de pie en esta noche. Vamos a orar. Aleluya. Sí, Señor. ¿Le creemos a Dios o no? Amén. Yo le creo a Dios, Gloria a hermano. Dios. Yo le creo a Dios. Levanta tus manos. Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, declaro una palabra sobre ellos. Al comienzo de esta noche, Señor, con esta palabra que tú nos estás dando, direccionándonos, Señor, para recibir el año 2018. Yo declaro, Dios eterno, que lo que tus hijos, en un momento determinado, en el transcurrir de este año, Señor, han trabajado y se han esforzado, han abierto pozos en la fe, Señor, que muchas veces la situación de la vida lo opacó en su fe y los filisteos de este siglo lo taparon. Hoy estoy declarando que a partir de esta noche esos pozos se habilitan. Manantiales de agua viva fluyen en esos pozos. Declaro, Dios eterno, tu bendición sobre sus vidas. Todo lo que ayer, Dios eterno, ellos perdieron, lo vuelven a recuperar en estos días. Todo lo que ayer el enemigo tapó, Señor, hoy, Señor, se destapa, se habilita para ellos. Declaro tu bendición sobre sus casas, sus hogares, sus trabajos, sus finanzas, Señor, su matrimonio, sus hijos. Padre de la gloria, reprendo a los demonios esta noche y decreto que nos sueltan las bendiciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, se desata la bendición sobrenatural. Dios eterno, dimensionenos en lo financiero. Hoy el pozo de la fe que hemos abierto, el pozo que se abrió, es el pozo de la finanza, el pozo de los recursos, el pozo de las estrategias, el pozo de la esperanza que nunca va a perderse, el pozo de la fe, Señor, que hemos abierto hoy. Declaramos tu abundancia sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Cancelo toda obra del infierno sobre ellos, cancelo toda obra del enemigo sobre sus vidas, sus hogares. Señor, todo lo que el enemigo ha hecho en contra de ellos, hoy
se cancela bajo el poder de la palabra. Decreto, Dios eterno, que se inhabilita a los demonios en esta hora. Y ordeno a los demonios de miseria, de pobreza, de enfermedad, de escasez, de muerte espiritual, que los toque a tu pueblo. Señor, hoy decreto tu bendición sobre sus vidas por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Dios amado, se comienzan a abrir los cielos y la tierra comienza a producir a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos las gracias, Señor. Aplaudir al Rey de Gloria fuerte en esta noche. Si estamos